La tradición, hermanos, que los fariseos habían seguido, se había vuelto, hermanos, una cosa religiosa. Habían olvidado los principios por los cuales el Señor les había dado la ley y se habían vuelto a las tradiciones. Generalmente, hermanos, los hombres como que tenemos tendencia a volvernos religiosos y olvidamos muchas veces los fundamentos de la palabra de Dios. Cuando se olvida, hermanos, los principios de la palabra de Dios, terminamos en tradiciones. Y eso es lo que sucedía, hermanos, con aquellos judíos. No cabía la palabra de Dios en sus corazones. Rechazaban a tal grado de que comienzan a señalar una serie de acciones que Jesús había hecho, que eran por las que Él había venido. Y era, hermanos, primero hablar, convertir o llamar pecadores a un arrepentimiento. Amén, así es. Que el Señor lo pone como enfermos, necesitados de médicos, ¿verdad? Y también, hermanos, en cuanto al ayuno, pues no era que el ayuno fuera malo, pero imagínense hasta dónde habían llegado los fariseos. Los fariseos lo habían hasta establecido como una ley, una norma, que ellos ayunaban 2 veces por semana. Y bueno, ¿y por qué ayunaban así? El Señor en una ocasión les dijo que cuando ayunaran, unge tu cabeza, les dice, ¿verdad? Y lava tu rostro y pone una cara alegre, ¿vale? No hagas. Quizás ellos lo hacían al contrario. Seguramente demudaban su rostro, se afligían delante de la gente, demostraban que andaban en ayuno. Y el Señor no quiere, hermanos, que el hombre exprese una aflicción por fuera. Quiere que la haga por dentro, en su corazón. Y ese corazón quebrantado, sí Dios lo ve. Porque dice la palabra de Dios que Él, hermanos, conoce muy bien nuestras acciones y nuestra conducta. Entonces, hermanos, para Dios lo importante es que si nosotros hacemos algo, lo hagamos con la intención de ser oídos y vistos por nuestro Dios. Porque al que se humilla de una manera, hermanos, quizás puede ser muy privado lo que él haga, pero la recompensa Dios la va a dar en público. Puede ser que usted haya pasado semanas o quizás meses orando, ¿verdad? Pero cuando usted, hermano, recibe la recompensa de Dios, va a ser vista de todos los hermanos. Y todos van a ver el cambio, la bendición que Dios le va a dar. Ahora, pero cuando hacemos las cosas por ser vistos de los hombres, eso es lo que Dios no lo ve con agrado. Y eso es lo que reprocha el Señor. Por eso es que ellos dicen: ¿por qué tus discípulos no ayunan como los de los fariseos y como los discípulos de Juan? Porque el Señor le responde: ¿y acaso los que están de bodas pueden estar ayunando mientras el esposo está con ellos? Viene día, dijo el Señor, en que ellos iban a ayunar cuando el esposo les sea quitado. Y eso, hermanos, significa que cuando el Señor estaba con los discípulos, no había razón para que los discípulos se sometieran en ayuno. Llegó un momento en que ellos sí se sometieron en ayuno. Ellos hicieron muchas oraciones cuando el Señor fue quitado de ellos. Pero ese no era el momento. Pero como aquella gente, hermanos, tenían un velo en sus ojos que no podían visualizar lo que se estaba dando. Y las tradiciones habían enceguecido el corazón. Porque el problema, hermanos, cuando el hombre tiene y está quizás cargado de tradiciones, no ve la palabra de Dios, no la escucha, y generalmente, hermanos, no es compatible, ¿verdad?, que nosotros querramos mezclar tradiciones y evangelio, porque son muy diferentes. Esto no se puede mezclar. Así como el vestido de nuevo, ¿verdad?, en el vestido viejo no hay una combinación, una compatibilidad. El Señor mismo dijo que el remiendo nuevo tira del viejo. Y entonces, por cubrir aquella rotura, se hace más grande. Entonces, así sucedía con los odres, ¿verdad? Los odres viejos no se podían llenar de vino nuevo. Acuérdese que los odres
quizás para algunos o para muchos son bien conocidos, eran unos cueros de pieles de animales que no habían como hoy nosotros vemos, hay pichingas, ¿verdad? O cualquier depósito para guardar agua. Ellos lo hacían de pieles de animales. Entonces la piel, hermanos, la curtían y cerraban todos los orificios, ¿verdad? Y hacían como una especie de bolsa. Entonces, y le quedaba una boca, ¿verdad? Por donde ellos drenaban el agua, el líquido. Los ocupaban para guardar leche o para guardar vino o para algunas oportunidades para guardar agua o incluso quizás otros líquidos. Pero, hermanos, el odre cuando ya estaba viejo, sucedía que no se podía echar vino en este caso, tal vez se podía echar agua o otro tipo de líquido, porque el vino, hermanos, se fermenta. El vino cuando está nuevo y entre más tiempo lo dejan reposar o lo almacenan, el vino va guardando una presión. Y entonces el odre como estaba viejo, estaba tostado, entonces la presión que hacía el vino lo rompía. Se perdía el odre y se perdía el vino. Entonces eso que no era compatible, sino que dice que el vino nuevo se echaba en odres nuevos. Amén. Hermano, eso es lo que el Señor quiere dar a entender, porque la contradicción estaba en esto. Los discípulos del Señor y el Señor mismo anunciaban un evangelio que, hermano, era de las buenas nuevas del reino. Eso en algún momento, hermanos, no encajaba con la tradición de los ancianos o otros ritos que tenían ellos. Como por ejemplo, mi hermano señalaba, los discípulos dicen que comían y no se lavaban las manos. No significa que comieran con las manos sucias, porque usted y yo tenemos, quizás la mayoría, la costumbre de lavarnos las manos para comer. Pero el problema de la tradición era que ellos lo hacían como una ceremonia. Y dice que se lavaban muchas veces las manos. Era como un ritual. Entonces, señalar una cosa, como en este caso el Señor está diciendo que lo que contamina no es lo que entra al hombre, sino lo que sale de él. Así es. Les está diciendo, bueno, ustedes se lavan muchas veces las manos y con mucha pureza, pero lo que sale de ustedes es algo impuro. Los malos pensamientos, que son, hermanos, los que nosotros muchas veces, lo que abunda en el corazón, nosotros no lo vemos. Pero quien sí está viendo los pensamientos de cada uno de nosotros es el Señor. Amén. Así es. A Él no escapamos. En este preciso momento usted puede estar pensando cualquier cosa buena o mala. Dios lo está viendo. Y nosotros vemos solamente lo de encima, ¿verdad? Pero, hermanos, eso es lo que el Señor señalaba. Así es. Esto significa, hermanos, que el Señor quiere que usted y yo seamos sinceros con Él. Y que no mezclemos una cosa con la otra. Ahora, ¿en qué podemos nosotros aplicar esta enseñanza? Que, hermanos, la iglesia tiene quizás muchas cosas buenas y tiene una buena enseñanza por la palabra de Dios. Pero cuando nosotros apartamos la palabra y anteponemos algo, como por ejemplo a veces se oye decir, yo tengo que hacer esto y esto para salvarme. Ahí estamos dejando como que Dios no fue suficiente el derramamiento de su sangre y nosotros tenemos que hacer algo más para obtener la salvación. O algunas veces, hermanos, pensamos, bueno, yo tengo este don porque yo me esfuerzo, porque yo oro 8 horas diarias y porque yo soy más santo que fulano. Esas cosas, hermanos, son cosas que a Dios no le agradan. Si algo hemos recibido de Dios, si algo tenemos es porque Dios lo ha regalado por gracia. Y quizás, hermanos, uno de los ejemplos bien claros es cuando el apóstol Pablo le habla a los Gálatas. A los Gálatas, hermanos, habían sido
habían recibido el Espíritu Santo, Amén. estaban llenos del Espíritu Santo, Sí. pero estaban dejando a un lado eso y estaban queriendo justificarse por las obras que hacían. Y claro, no eran tanto, hermanos, sino que se estaban justificando por las obras de la ley. Y fíjense cómo era de delicado que un hombre de Dios, como el caso de los judíos, habiendo recibido el Evangelio de Jesucristo y habiendo recibido la salvación que es por gracia, y de repente se volvieran a la ley, eso era bien delicado para ellos. Sí. ¿Por qué? Porque ellos habían salido de eso. Habían salido, porque para los judíos, una de las cosas quizás bien principales para ellos era que un judío era circuncidado. Y el que no era circuncidado, para ellos era inmundo. Entonces, pero cuando llegan al Evangelio, el apóstol Pablo dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino lo que salva es, o lo que agrada a Dios es la nueva criatura. Amén. Significa, hermanos, que no es que yo sea de esta manera o de la otra, sino la operación que Dios hizo en mi corazón. El cambio de vida que Dios ha dado a cada uno. Amén. Porque ese cambio, hermanos, no se logra corriendo, haciendo tal cosa, sino que se logra por un regalo de Dios. Aleluya. Dios al que quiere le da la salvación. Amén. Al que Él quiere, ¿verdad? Por eso nosotros no hicimos nada para ser salvos. Nosotros, hermanos, simplemente se llegó un momento, un día en que oímos la voz de Dios. No fue el hermano que nos llevó invitado a la iglesia. No fue, hermanos, quien nuestros padres, fue la pura misericordia de Dios. Dios fue poniendo paso a paso todas las cosas que se fueron dando para que un día nosotros recibiéramos al Señor. Entonces, hermanos, eso es por gracia, es gratuito. Y eso es lo que, hermanos, el apóstol Pablo habla a los Gálatas y dice: ¿recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír de la fe? Entonces le está diciendo, bueno, ¿cómo es que lo tuvieron? ¿Y por qué hoy se quieren justificar por las obras de la ley? Entonces, hermanos, la iglesia no tiene que regirse por mandamiento de hombres. A veces hay mandamientos de hombres que dañan, hermanos, espiritualmente nuestra vida cristiana. Fíjese que subestimamos a algunos por puro mandamiento, ¿verdad? A veces porque si no andan como yo ando, eso no son nada. Eso no sirve, eso no conocen a Dios. Y hermanos, eso es malo para nosotros. Fíjense que no es tan malo lo como andemos, sino como nosotros creemos que estamos agradando a Dios. Entonces significa que debemos de ser humildes para con Dios. Amén. Amén. Y hermanos, y creer que todo lo que el Señor, como en este tiempo, los fariseos criticaban a Jesús. Imagínense, Él comía con los pecadores, se reunía en casas. Hermanos, las casas antes dice que eran muy chiquitas, eran bien pequeñas, apenas tenían una pequeña salita y era quizás como un cajoncito nada más. Pero habían hombres que tenían dinero y tenían casas grandes. Entonces, hermanos, el Señor fue invitado por hombres como Leví, por ejemplo, que lo invitó a su casa. Zaqueo fue otro hombre que, hermanos, era adinerado. Y entonces los fariseos criticaban al Señor porque Él, siendo quien decía ser, se juntaba con pecadores. Hermano, eso para nosotros quizás fuera algo que también, si nosotros tuviéramos este tiempo, quizás hubiéramos criticado al Señor. ¿Y por qué anda metiéndose en casa de pecadores? Pero el fin del Señor era llamar a esos pecadores al arrepentimiento, porque para eso había venido el Señor. Entonces, hermanos, nosotros no podemos juzgar por lo que miramos. Debemos de juzgar, hermanos, con justicia. El Señor así lo dijo. A veces juzgamos por lo que oímos o por lo que vemos, pero el Señor juzga con justicia. Hay una mujer que para ellos era una mujer pecadora. Había que apedrearla. La ley de Moisés así decía. La habían hallado en el hecho de adulterio y la llevan al Señor para ver qué el Señor decía. Y el Señor, hermanos, no les dijo: está bien que la hayan traído, mátenla, ¿verdad?, como dice la ley. Simplemente Él dice que se agachó y escribía en tierra
Y les dice, si alguno está limpio de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra. Hermano, ¿por qué no lo hicieron? No era la primera mujer que ellos iban a matar, pero fueron redargüidos de corazón. ¿Cierto? Porque Dios, hermanos, conocía sus corazones. Y que aunque aparentaban una piedad por fuera, pero por dentro estaban contaminados, estaban sucios. Entonces, como sabían, hermanos, que el Señor con esas palabras tocó lo más íntimo de su corazón, disimuladamente se fueron yendo, uno por uno, hasta que no quedó más que la mujer. Y entonces, hermanos, el Señor le dice a la mujer, ¿y dónde están los que te acusan? Todos se fueron, dijo la mujer. Pues ni yo te condeno. Vete en paz y no peques más. Hermano, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros seamos sinceros con Él. Dios lo que quiere es que nos apartemos del pecado. Que hermano, que no simplemente finjamos una piedad por fuera, sino que la tengamos por dentro primero. Cuando una persona, hermano, está lleno del amor del Señor, lo refleja. Dice el Señor que nuestra boca habla de la llenura de nuestro corazón. Amén, así es. Y algunas veces dijo el Señor, el hombre o el árbol por sus frutos es conocido. Si el hombre ha recibido una conversión, usted lo va a ver, hermanos, sus frutos van a ser buenos. Amén. Pero si el hombre no ha recibido una conversión, aunque se finja como se quiera fingir, hermanos, Dios ve en él que no hay una sinceridad. Fíjese que yo solo me pongo a pensar cuando Eliseo había sanado a Naamán y Naamán le ofreció dinero. Y cuando Eliseo le dice, no le quiso recibir nada. Porque él sabía, hermanos, que la sanidad Dios la había permitido y aunque él tuviese una necesidad, no se aprovechó de que el hombre ofrecía mucho dinero. Entonces se fue, Naamán dio la vuelta con sus criados y todo lo que llevaba, ¿verdad? Y Giesi estaba por ahí observando, ¿verdad? Y dijo, mi señor estorbó a este siervo, dijo, y desperdició, no le recibió nada de lo que él le ofrecía, pues yo voy a correr tras él, dijo, y se fue, ¿verdad? Y por allá lo alcanzó, y entonces le dice que han venido a visitarlo unos hijos de los profetas a su señor y no tiene nada que darles, y que le regale algo de lo que... Y entonces el hombre, bien agradecido, hasta le mandó a dejar las cosas, y dice que Giesi le llevó a un lugar secreto, y ahí estaba, hermanos, bien escondiditas aquellas cosas, y de repente llega y se presenta delante del Señor y le dice, Eliseo, ¿y de dónde viene Giesi? Y él le dice, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Acaso, le dice Eliseo, no iba a mi corazón cuando aquel hombre venía a encontrarte? ¿Acaso es tiempo de recibir plata, oro o presentes? La lepra de aquel hombre se te va a pegar a ti, le dice, y a tus hijos y a los hijos de tus hijos, hasta la cuarta generación. Y dice que en aquel momento, hermanos, Giesi salió blanco como la nieve. ¿Por qué, hermano? Porque no hay sinceridad en el hombre. Entonces, ¿qué significa? ¿Podemos hacer algo a escondidas de Dios? No hay nada que podamos hacer. Es verdad, hermano. Las tinieblas, dice que a él son como la luz. Amén. Así es. Todo, hermanos, está al descubierto. Gloria a Dios. No hay paredes, no hay, hermanos, nada que nos pueda ocultar de la presencia de Dios o a donde nosotros podamos huir y vamos a estar lejos de Dios. Siempre estamos delante del Señor. Entonces, hermanos, esta tarde el Señor quiere que haya sinceridad en nuestros corazones. Tratemos de recibir y de dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Gloria a Dios. Todo lo que usted tiene y ha recibido el Señor lo ha recibido por misericordia de Dios. Usted no ha pagado ni un centavo. Porque mire, a veces decimos, no, así que yo ofrendo, pero lo damos por gratitud, la ofrenda. Nunca damos algo por pagar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, hermanos, todo lo que el Señor nos ha dado hasta este día es porque Él es grande en misericordia. Así que con esto alabo al Señor, Dios les bendiga. Amén.